Tras el traspaso de la administración de la fortuna de Juan Carlos I Alberto Alcocer, efectuado en 1994 por Manuel Prado y Colón de Carvajal ante su imputación judicial por embolsarse $100 millones de quio para repartirse con el monarca. Como explicamos en el capítulo anterior de esta serie, los Albertos se dedican a gestionar en bolsa los haberes acumulados por el monarca mediante comisiones de intermediación de contratos internacionales. Asimismo, presentan al rey y al broker suizo Arturo Fasana, con el que trabajan desde hace años, y en febrero de 1995 este último crea en Credit Suisse la cuenta nodriza Soleado para canalizar la evasión fiscal masiva de los capitales de medio centenar de magnates españoles, aprovechándose de la impunidad de que goza en esa época el entorno más cercano del jefe del Estado. Pero los Albertos no solo gestionan los fondos previamente obtenidos por Juan Carlos I, sino que también idean nuevas formas de incrementar su fortuna. Una de ellas se les ocurre en cuanto José María Aznar gana las elecciones de 1996 y comienza un nuevo proceso de privatización acelerada y salida a bolsa de las grandes compañías del Estado. En el proceso de constitución de esas cotizadas se ceden a la corona, mediante ampliaciones de capital que ellos administran y a través de sociedades en paraísos fiscales, paquetes de acciones en una discreta operación diseñada y ejecutada, entre otros expertos bursátiles y corredores de comercio de confianza españoles y offshore, por el abogado Manuel Delgado Solís, uno de los imputados como parte nuclear de la trama de corrupción Gürtel que acabó librándose tras la inhabilitación del juez Garzón por grabar las conversaciones entre los cabecillas de la red y sus letrados. El gobierno de Aznar da el visto bueno a esa maniobra para aplacar la voracidad del rey por acrecentar su fortuna y para evitar nuevos escándalos económicos y judiciales que tapar, como el de Quio, en un momento de euforia tras el ingreso en la UE y la llegada del PP al poder. Por supuesto, todo se hace bajo el máximo secreto, pero Juan Carlos I se va mucho de la lengua y al final son bastantes los millonarios de su círculo íntimo que lo saben, como Francisco Javier Siches, gran amigo del rey, que pidió a Mario Conde que lo colocara al frente de Asturiana de Cinquio AZS, a quien fue presidente del astillero de yates de lujo, Mefasa, que construyó el Fortuna del Soberano o el Alejandra de Mario Conde. Los detalles de aquella compleja operación bursátil para nutrir la fortuna del rey fueron también conocidos por un ilustre abogado de la máxima confianza de los Albertos, secretario del Consejo del Banco Zaragozano del que eran propietarios, según explica a Público una de las fuentes consultadas que conoció personalmente a todos estos protagonistas. Argumentando que el Estado tenía que hacer al rey partícipe de esa etapa privatizadora, consiguieron que Rodrigo Rato accediera a hacerles apoderados de un buen paquete de acciones no solo de ENCE, Energía y Celulosa, SA, donde ya habían entrado invirtiendo y sumaron a las suyas la gestión de las participaciones del rey, sino también de Telefónica, por su nuevo y entregado amigo, César Alierta, de Abengoa, montada en el franquismo por los Benjumea, condes y marqueses, y de Endesa, con otro incondicional, Manuel Pizarro. Por eso, Juan Carlos pudo después meter a sus protegidos vía puerta giratoria en los consejos de esas compañías, en Telefónica, a Iñaki Urdangarín y al jefe de la Casa Real, Fernando Almansa, en Abengoa al otro jefe de la Casa Real, Alberto Aza, y a Josep Borrell, en Repsol, donde habían puesto al frente a Alfonso Cortina, al director del CNI, Jorge Dezcayar, antes de sus codiciadas embajadas en Washington y el Vaticano, pormenoriza a este diario la citada fuente. Incluso muchos banqueros aportaron acciones de las grandes entidades financieras para tener así influencia sobre la corona. También por esa participación regia en ENCE, el propio Juan Carlos medió personalmente como árbitro externo entre Argentina y Uruguay para facilitar su operación en la zona forestal fronteriza del Río de la Plata, y eso no lo hizo gratis, continúa dicha fuente.
Como el rey y los Albertos estaban asesorados por los suizos Fasana y Dante Canonica, también previeron las grandes caídas bursátiles por las crisis de 2004 y 2007 y liquidaron a tiempo sus acciones. Al fin y al cabo, en Soleado, a través de su cuenta El Lombardo Diario, estaba también Álvarez Rendueles, exgobernador del Banco de España que fue colocado como presidente del Banco Zaragozano por los Albertos. Sin embargo, el que de verdad gestiona los fondos y capta clientes para Soleado es José Ramón Blanco Balín, ex vicepresidente de Repsol YPF con Alfonso Cortina, así como socio y fiscalista de cabecera de los Albertos en innumerables sociedades, quien será finalmente pillado por la justicia, pero por la causa Gürtel. Blanco Balín es quien presenta a Fasana y su célebre cuenta nodriza al cabecilla de la trama, Francisco Correa, para quien diseña el mecanismo de blanqueo de Orange Market, rama valenciana de la trama, y a quien ofrece crear una estructura de evasión fiscal a través de Suiza. Es el propio Correa quien, años después, en 2020, confiesa en el juicio de la Audiencia Nacional sobre los contratos irregulares adjudicados a sus empresas durante la visita del Papa a Valencia en 2006 que a Blanco Balín se lo presenta Alejandro Agag, el yerno del expresidente José María Aznar, y que Blanco le acompaña a Ginebra para introducirle en la sociedad Rhone Gestión de Fasana, un despacho que lleva grandes fortunas españolas. Allí le abren una cuenta en Credit Suisse por la que circularán sus fondos que ya oculta en cuentas en Suiza y Mónaco, y le explican que es por donde están pasando las transacciones de las grandes fortunas del país, incluida la del rey de España, según declara ante el tribunal, antes de que se le conmina no hablar más del jefe del Estado. A Correa no se le permite repetir una de las anécdotas más reveladoras de cómo funcionaba el sistema de evasión fiscal y blanqueo, que ya había contado años antes a algunos de sus amigos financieros, extremo confirmado por Público con otra fuente, uno de sus interlocutores de la época. En el verano de 2008, Fasana es llevado hasta el helipuerto de la Zarzuela en el helicóptero que se acaba de comprar Alberto Alcocer, un Eurocopter EC-155B1 para 6 pasajeros, matrícula ECKPU, en el que ya había viajado Juan Carlos I en abril para presenciar el Gran Premio de Fórmula y en Barcelona, y así evita ser registrado en el control de entradas del Palacio del Rey. A la salida, ya sin tener que pasar ningún registro, le espera el chofer del propio Correa en su Audi A8 azul oscuro, que lo lleva hasta Madrid para más visitas de trabajo. Según las fuentes consultadas, esa no fue la única ocasión en la que Fasana llegó a la Zarzuela en el helicóptero de los Albertos. Amigo de Aznar, con el que cursó la carrera y estudió las oposiciones, Blanco Balín acabó administrando 6 de las compañías de Correa, incluidas Orange Market, Hitor Consulting, Osiris Patrimonial e Inversiones Quintimani, pero en su testimonio ante la Comisión de Investigación Parlamentaria sobre la financiación irregular del PP negó toda relación con la cuenta Soleado. La cuenta Soleado ha sido totalmente revisada por las autoridades españolas, todos sus movimientos, y en ningún momento aparece ninguna comisión recibida por mi parte, declaró Blanco Balín en el Congreso.